El senador González Cabañas. Gracias, presidente. Agradecimiento y nuestra satisfacción, señor ministro, por su comparecencia en el día de hoy en esta Comisión de Interior del Senado. Señorías, en un Estado democrático como es la España del siglo XXI, la seguridad tiene que ser un derecho y no una aspiración. Y así lo ha entendido el actual Gobierno de España, como acaba de poner de manifiesto el señor ministro en su intervención. Porque ese es el camino y no los atajos que hemos vivido en un tiempo pasado no muy lejano, en el que la improvisación por un lado y la falta de compromiso con la seguridad pública llevaron a la desconfianza por parte de la ciudadanía. Y esa es la tarea difícil a la que este Gobierno está haciendo frente a través de un compromiso inequívoco. Es necesario recuperar la confianza ciudadana en los máximos responsables del mantenimiento de la seguridad pública y, por ende, en el sistema democrático de convivencia que nos hemos dado a través de nuestra Constitución y de todas las leyes que de ella se derivan. No nos puede valer, como hicieron los dos gobiernos precedentes, el situarnos en la famosa falacia del nirvana formulada por François Voltaire, destacado miembro de la Ilustración francesa, ese movimiento que, entre otras señas de identidad, hizo gala del respeto por la humanidad en su sentido más amplio. Falacia del nirvana, según la cual lo mejor es enemigo de lo bueno. Señor ministro, desde su gestión y en tan breve tiempo se desprende claramente que lo mejor también es posible. También en materias tan difíciles como las de su competencia, que usted ha enumerado dejando bien claro un antes y un después, que es el ahora, y que es el largo camino que va de lo bueno a lo mejor, y que este Gobierno está recorriendo con determinación. Y ¿por qué no? También con la valentía necesaria para vencer el resentimiento como fórmula de oposición política. Dado el tiempo del que dispongo, resulta muy difícil abordar todos los temas que usted ha planteado en su intervención, que dan una idea de lo extenso, pero también de lo intenso de sus competencias, de su ministerio. No obstante, quiero referirme a algunas que fueron caballo de batalla política en esta Cámara con el anterior Gobierno, fundamentalmente por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Y es que, señor ministro, en materia como la lucha contra el narcotráfico, se han producido ya avances importantes, 118 días, decía usted, al frente del Ministerio. Avances que, si bien no han puesto fin a esa actividad ilegal y a su mundo paralelo del narcobienestar, sí están mostrando ya un compromiso firme y decidido para terminar erradicando esa lacra. Y, como gusta decir usted en este y otros temas, con hechos que son más importantes que las palabras. En ese sentido, la elaboración integral del Plan del Campo de Gibraltar, con esa dotación económica, tanto en recursos humanos como en medios técnicos, empieza a dar resultados. La normativa sobre narcolanchas ha dejado de dormir el sueño de los justos en algún cajón y empieza su periodo preceptivo de información pública. Se ha reforzado la investigación que tanto demandábamos nosotros desde la oposición y que usted, desde su experiencia profesional, sabe que es fundamental en la lucha contra el narcotráfico. Empezamos a cabalgar y en el campo de Gibraltar, en materia de lucha contra el narcotráfico, se ha acabado ya el descanso del guerrero. Y solo queda desearle que en este, como en otros tantos temas, la fuerza le acompañe, señor ministro. Otro de los asuntos que tanto nos ocupan y preocupan en esta Cámara y también al actual Gobierno es el tema migratorio, donde casi todo estaba por hacer a nuestra llegada. Realidades virtuales como el futuro proyecto del CIE de Algeciras, que se nos querían vender como ese bálsamo de Fierabras que todo lo curaría y que, sin embargo, lo que estábamos a nuestra llegada era a los pies de los caballos ante uno de los movimientos migratorios más fuertes de la historia más reciente. Pero este Ministerio y este Gobierno han sabido reaccionar con determinación y con valentía también en este tema, frente a una oposición, la de las derechas, que ha sobrevolado la delgada línea roja que separan el acogimiento de la xenofobia y los derechos humanos de la intolerancia. La celeridad con la que se consiguió poner en marcha el Centro de Atención Temporal
de San Roque o el Centro de Estancia Temporal de Campano son buena muestra, una vez más, de que los hechos de algunos pudieron más que la demagogia de otros en los puntos fronterizos cuando se producían incidentes. Hechos que hicieron que para algunos miles de personas, hombres, mujeres y niños, su viaje desesperado no fuese una vez más la crónica de una muerte anunciada. Cuestión muy importante la de las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado, que nosotros consideramos un pilar esencial para el mantenimiento del Estado de Derecho, las libertades públicas y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución española, en definitiva, para garantizar nuestra convivencia democrática. El panorama al que nos enfrentábamos a la llegada de este Gobierno era bastante desolador. Plantillas reducidas de manera drástica desde 2011, medios materiales deficitarios y una política salarial con compromisos de equiparación que no se habían materializado. A día de hoy se está en condiciones de materializar el acuerdo que el anterior Gobierno dejó sin pagar y ha quedado clara la voluntad de mantener el proceso de equiparación salarial con las policías autonómicas. Al tiempo se empiezan a poner las bases para otra equiparación, igualmente o más deseable incluso, la de los hombres y mujeres dentro de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado, así como las políticas de conciliación familiar tan necesarias en la sociedad del siglo XXI. Con compromisos que caminan ya de lo bueno a lo mejor, como ha quedado de manifiesto en la exposición del señor ministro, al igual que el personal del sistema penitenciario con el que se intenta llegar a acuerdos que satisfagan sus peticiones. En este punto me viene a la mente la comparecencia del anterior ministro en esta misma comisión, con el mismo objeto con el que la hace hoy el ministro Grande Marlaska. Con poco más de 20 líneas en un pequeño párrafo, despachó su compromiso con los trabajadores y trabajadoras del Ministerio, con una afirmación que al menos a mí llegó a turbarme poderosamente. Afirmaba el ministro, para cerrar sus breves palabras sobre el rostro humano de su ministerio: ellos también son personas y como tal deben ser tratadas. Faltaría más, señor ministro. Y para terminar, dos cuestiones que se han convertido en una auténtica prioridad para el Gobierno. De un lado, la lucha contra la violencia de género, esa suerte de terrorismo que nos castiga de manera reiterada. Si el Pacto de Estado nos llena de esperanza, no menos importante es tener ya en marcha muchas de las medidas que en materia de interior se contienen en dicho pacto. Un nuevo reto que añadir al trabajo que se viene realizando y que, a pesar de las dificultades que entraña, señor ministro, estoy convencido que lo va a llevar a buen puerto. Es verdad que hay en este tema actitudes tibias y ambiguas que dormitan en el salón trasero de la política y que en ocasiones se deslizan bajo mensajes subliminales que cuestionan la igualdad efectiva de derechos de hombres y mujeres. Pero no le quepa duda que con este Gobierno de la dignidad, más pronto que tarde, les venceremos. Y por último, y no menos importante, las víctimas del terrorismo. La reforma de la Ley 29 de 2011, aquí anunciada, junto a otras medidas a las que el señor ministro se ha referido, se convierten en un buen instrumento para que nunca se puedan sentir abandonadas. Son la memoria viva del terror que asoló este país durante demasiados años. Por eso, nuestra obligación es cuidarlas, hacer que se sientan lejos de cualquier utilización partidista, como ha ocurrido en algunos momentos, y por eso debemos quererles siempre. Señor ministro, señorías, termino ya. Del mismo modo que las personas de este país tienen derecho a saber qué se está haciendo por ellos, tienen también el derecho a conocer todo aquello que debió hacerse y no se hizo, y sobre todo conocer aquello que se le ha ocultado. Y en eso, en esclarecer esas cuestiones, también estamos trabajando desde el Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias, señor ministro, señor presidente.